espero que lo que os voy a contar pues os merezca la pena y salgáis contentos y conociendo más, como ha dicho Aurelio, a este personaje. Ya mi intención con esta charla no solo es dar a conocer una figura que supuestamente debería ser conocida, porque es un pintor de paisaje, tiene una calle importante en Santander, bueno, es una persona conocida, pero yo creo que no ha tenido la suerte que se merece, y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Ya las dos imágenes, a mí me gusta mucho que las imágenes hablen por mí. Entonces las dos imágenes ya nos dicen un poco lo que vamos a tratar, ¿no? Un paisaje idílico de campo, del Ebro, el nacimiento del Ebro, y un extraño paisaje con unas lunas, un cuadro simbolista con unos colores raros, que extrañan, ¿no? Extrañan con la otra figura. Y me preguntaréis, ¿y por qué Casimiro, que es una cosa así muy clásica y tal? Pues por varios motivos. Primero, porque es un pintor de paisaje que ha condicionado nuestra vida de cántabros mucho más de lo que nosotros nos creemos. Por otro lado, es de esos artistas sin suerte, de esos artistas que no han conseguido a lo largo de su vida ni la fortuna económica, ni el reconocimiento, ni nada. Se han reído de él y, bueno, pues incluso a día de hoy ni siquiera tiene una serie de estudios a nivel académico realmente que muestren la faceta de lo que él supuso en cuanto al arte del siglo XIX en nuestra tierra. Eso se ve muy bien porque, bueno, pues hay dos imágenes que os quiero trasladar. El mes pasado hablamos aquí de Pereda como escritor de éxito, como figura relevante en Cantabria, como una persona reconocida, y así lo vemos en su escultura, en su monumento en los Jardines de Pereda. Está representado como un señor con su barba, con su capa, como es reconocido por la sociedad de Cantabria. Sin embargo, la escultura que tiene Casimiro en los Jardines de Cupido de Reynosa, que es muy, muy interesante, de Victorio Macho, pero le muestra realmente un poco como se le ha considerado, ¿no? Una figura así un poco desarrapada, como le encontraron sus amigos aquella noche en una nevada en pleno invierno, pues con la camisa desabrochada, en alpargatas, muerto de frío y vagando por Reynosa, ¿no? Pues vamos a ir allí a ver de quién estamos hablando. Y lo primero, cuando hablamos de una persona, pues de quién es, ¿no? De dónde procede. Aquí tenemos dos retratos que nos lo muestran. Uno de ellos es un autorretrato que ya nos dice mucho que no solo es un pintor de paisajes, sino que también se maneja muy bien con el retrato. Y la otra es de Cecilio Pla. Procede de una familia pues, de labradores, de Matamorosa, una gran familia, como ha dicho Yello, 10 hijos, el último. Bueno, cuando hay tantos hijos a veces hay hasta dificultad para poner el nombre. Entonces yo creo que ya habían puesto todos los nombres del santoral y le pusieron Casimiro porque nació el 4 de marzo, que es la fecha de San Casimiro, príncipe de Polonia. Eso no quiere decir que no hubiera interés por cuidarle y, como veremos después, su familia se interesó por él. Su familia le cuidó, tuvo la primera desgracia cuando tenía 11 meses porque su madre murió en una epidemia de cólera, y eso siempre resultó, en sus palabras, pues como una falta, ¿no? Quizá es la primera desgracia de todas las sucesivas que iba a tener a lo largo de su vida. Se formó en la escuela, en Matamorosa. El maestro le enseñó lo que se enseñaba a los chicos de la época y él pues le gustaba dibujar y le gustaba vagar por los campos, mirar los cielos, los árboles, las orillas de los ríos. Y como el maestro era un hombre
preocupado por sus alumnos, pues ya le regaló lápices, papel, para que fuera dibujando. Pero a los 13 años había que hacer algo, porque era una familia grande. Sus hermanas, tenía una hermana en Madrid, estaba casada con un hombre que tenía una tienda de ultramarinos y decidieron que sería buena idea que fuese a Madrid a ayudar allí en la tienda y a echar una mano. Y así fue. A los 13 años marchó a Madrid. Pero de nuevo la desgracia le volvió a perseguir y a los 14, 15 años, cuando llevaba 2 o 3 años en Madrid, apareció algo que fue calificado como un tumor blanco en la cadera que le produjo mucho dolor, mucha imposibilidad de andar y con sus consecuencias después, que veremos, pues cojera y anquilosis de la pierna, diesmetría, todo lo que eso conllevaba. Y eso acabó con la estancia en Madrid. Seguiremos luego cuando veamos las otras obras y ahora vamos a pensar un poco en su obra. ¿Qué tipo de obra? ¿Por qué se caracteriza este hombre? Bueno, pues por el paisaje, ¿no? Es un pintor de paisaje, pero un pintor de paisaje en una época en que todo está cambiando y el paisaje académico, todo este paisaje del romanticismo está empezando a modificarse porque vienen aires de Francia que traen nuevas ideas. Trae consigo este paisaje pues una visión bucólica, no es un paisaje rudo de tormentas, de grandes montañas, sino siempre esa visión bucólica, apacible, un poco melancólica y con un carácter muy emocional. Desde luego su obra siempre se ha caracterizado por la elegancia. Es una obra en sus inicios, como estas lavanderas que hace en Madrid, pues se preocupa mucho de una ejecución técnica perfecta, dominar el dibujo, dominar los cielos. Es un trabajo muy minucioso, pero siempre se caracteriza por el cromatismo, esa luz diáfana, es algo completamente característico de su pintura. Los primeros encargos pues son retratos, pinturas de interior, entonces hace este retrato, el pintor Arredondo, que está aquí en el MAS, y este retrato que ya entra en una línea diferente, que es lo que se llama en ese momento la pintura preciosista. Es un concepto que viene de Francia, muy aceptado por la burguesía emergente en ese momento, de interiores, pero con adornos elegantes, todo lo que en una casa burguesa del momento hay que tener. Pero siempre, como hemos visto, se ocupa de que haya expresión en las figuras. Esta es una obra muy característica que fue la primera por la que le dieron un premio. Se parece mucho, inspira mucho en la obra de Mariano Fortuny, que como sabéis era un gran coleccionista, muy influenciado por algo que llega en ese momento, que es el orientalismo, que viene a partir de Francia, de Delacroix, por el coleccionismo, por las estampas japonesas, y que refleja un poco todo ese ambiente de interiores elegante de esa época en Francia. También podéis ver que hay una influencia muy importante de la escuela holandesa, de Vermeer, por ejemplo, en esa ventana lateral por la que entra la luz. Y los objetos son todos muy exóticos, elegantes, o sea, reflejan mucho el bienestar de la casa burguesa de la época. Este es otro tipo de retrato, lo pongo por dos motivos. Uno, porque era muy prevalente, muy notorio en la época. Muchas familias tenían retratos post-mortem, retratos funerarios de seres queridos porque les ayudaban en los momentos del duelo, era un recuerdo importante. Pero aquí hay una implicación emocional porque esta señora era la madre de una de las numerosas pensiones en la que él estuvo, de una chica con la que él tuvo pues, una especie de noviazgo. Y hay un realismo crudo, pero muy bien reflejado en la figura, ¿no? Y fijarse, Fortuny también hace obras de este tipo, y fijarse
en la delicadeza de la representación de los bordados, tanto en uno como en otro. Fortuny ya va un paso, ya va más adelante porque la pincelada ya es más suelta, más brillante, más luminosa, pero bueno, se inspira en ese tipo de obra. Bueno, pues retomando su historia, llega cuando enferma de la pierna, pues tiene que volver a su casa, allí le cuidan, su familia, incluso le traen a Santander, a los Baños de Mar, para intentar mejorar pues, el dolor y todas las secuelas de la enfermedad. Pero aparece otro de los problemas que condicionaron de forma importante su vida, que es todas las secuelas de la enfermedad pues, le producen una cojera. Y a partir de ahí pues ya se quedó para siempre como el cojito de Matamorosa. Eso en una personalidad introvertida, orgullosa, fue un peso importante. Y aquí quiero sacar yo una lanza, pues un poco de todo este tema que hoy en día valoramos más, que es todo el acoso, toda esta idea de reírse de alguien, del coro de listos del colegio que están insultando a no sé quién y le llaman gafoso o cualquier otra cosa. Un poco toda esa idea que parece muy banal, que parece que no tiene mayor importancia. Quizá cogido un poco por los pelos, tomamos el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, que está utilizada en otros términos, pero bueno, se hace con banalidad, sin mayor problema, pero a las personas les hace sufrir. Y este fue el caso. No es que realmente desatara su enfermedad mental, pero sí que seguramente no lo facilitó. Cuando en toda tu vida se están riendo y te llaman el cojo y te llaman... Y más cuando luego empiezas con conductas extravagantes, llevas sombreros con plumas y demás, pues la gente se ríe de ti. Y esto le condicionó grandemente. Una vez que mejoró, la verdad es que la enfermedad mejoró, quedó la cojera, pero él se encontró mejor y ya no tenía tanto dolor, y la familia entonces decidió que había que volver a Madrid, que había que formarse y que había que estudiar. Y así fue. Hicieron un esfuerzo, pidieron una beca a la Diputación y le mandaron a Madrid. Y ahí aparece una de las grandes figuras en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde él ingresó, que es Carlos de Haes, que, como sabéis, es el responsable un poco de la llegada a España y de toda la corriente de la pintura de paisaje, al estilo francés, siguiendo un poco la pintura al natural. Él dice, les enseña a sus alumnos que lo importante, la nueva forma de entender la pintura de paisaje es la fidelidad al natural. Ya veremos qué natural y qué fidelidad, pero esa es la idea. Y entonces pues empiezan a surgir estos cuadros y esto es lo que hace Casimiro siguiendo un poco las ideas de su maestro. Él pintó mucho alrededor de Madrid, pintó en Ávila, en Segovia, sobre todo en el Guadarrama, en Toledo. Esa veremos después que es una de la época de sus mejores obras. Esto configura en nuestra tierra algo que no somos conscientes de ello seguramente, pero es una idea como la columna vertebral de hoy en día, de toda esta idea del paisaje, de las salidas al campo, de ir de marcha, de ir a la montaña. Toda esta ansia en un momento en el momento de la eclosión de la sociedad burguesa, el ansia por el paisaje, por la naturaleza, ¿no? Yo muchas veces me pregunto al estilo de cómo hacía Constable en Inglaterra, y me pregunto muchas veces qué paisaje es ese, ¿no? Porque todos seguramente sabemos que si fueran los ganaderos o los labriegos los que tuviesen que representar el paisaje, lo representarían no con tanta apacibilidad, sino que, bueno, pues esto es una idea que viene de la vida burguesa, de la vida de ciudad, anhelando ese paisaje y eso que nos falta, ¿no? Y aquí tenemos a los tres grandes, ¿no? Este es el trono del paisaje en Cantabria.
Casimiro, Agustín de Riancho con la Cajigona y Manuel Salces. Son los tres que han condicionado, que han configurado en nuestra mente esa idea de un tipo de paisaje bucólico, de algo muy profundo que tenemos dentro de nosotros y que nos atrae, esos verdes, las nieblas, las sombras de los árboles en verano, las vegas de los ríos, el agua que susurra en el arroyo. Todo eso está como si lo tuviéramos ya metido en el ADN y viene un poco de aquí. Es una idea de la sociedad burguesa del siglo XIX, bueno, pues anhelando un poco este tipo de recuerdo, ¿no? En esta época es una época muy buena en cuanto a su salud y él se encuentra bien, y en Matamoros hace unas obras que siempre ha tenido ilusión de hacer, que son diferentes imágenes del nacimiento del Ebro. En todas suele tener este modelo vertical, así con el agua, con los verdes, y luego el cielo, como en las tres partes. Y en este momento, ya lo vamos a ver, empieza a haber un cambio, porque ya no se ajusta de una forma predeterminada a lo que sus maestros le han enseñado y a toda esta primacía del dibujo y luego el color, sino que va evolucionando por sí mismo. Como os he dicho, su obra es una obra que refleja mucha sensibilidad y que además es el testimonio de una época que, como os cuento, pues está buscando un poco ante los cambios sociales, las dificultades, las nuevas formas de vida, ese pasado que tenemos ahí, que recordamos supuestamente con fervor, ¿no? Esta es la mejor de las versiones del Pantano del Ebro, que la tiene el Gobierno de Cantabria y por la que recibió también un premio. Y como os dije, llega su época de Madrid, que es la época en la cual ya desarrolla realmente su potencial, ¿no? No solo ya ante el dibujo, sino ya con el color. Ya empieza a utilizar de otra manera el color, pinceladas amplias, siguiendo la modernidad. Ya no es el criterio antiguo. Tener en cuenta que es una persona que no ha estado en París y que conoce un poco de referencias lo que se está haciendo en Francia, que ya está en marcha la pintura de Cogot, la escuela de Barbizon, y está a punto de implosionar el impresionismo. Entonces, siempre se ha dicho que si hubiera vivido más, pues habría conseguido espontáneamente pues toda esta evolución natural hacia el impresionismo, con la yuxtaposición de colores, con las masas de color. Este cuadro es asombroso, las lavanderas, que como veis, a diferencia del anterior, es de un cromatismo diáfano, parece que se pinta la atmósfera, parece como si la pudieras tocar, y hace de una labor difícil y costosa, que es ir a lavar a la orilla del río, pues algo realmente maravilloso, una tarde apacible con esos colores diáfanos y esa brillantez de la pintura que no consigue cualquier pintor. Es una obra que evoluciona y que, como os he dicho, pues está consiguiendo ya efectos asombrosos de luz y de color. Aquí, por ejemplo, sigue las ideas de su compañero Aureliano de Beruete en Los árboles en flor, pero ya veis que hay una serie de masas de color y hay unos efectos vibrantes tanto en las líneas como en la brillantez del cielo, de los colores. También sigue un poco la pintura de Fortuny, como os he dicho, en cuanto a, por ejemplo, representar los jardines, que es algo, probablemente esto pudiera ser para algún concurso. Sigue un poco la obra de Manet, ¿no? Por ejemplo, la de la fiesta en las Tullerías, la de Paseo en las Tullerías. Es una representación de la luz con zonas de luz, zonas de sombra. Es más convencional que los anteriores, pero tiene mucho encanto y representa muy bien la época, ¿no? Y aquí entramos en una cuestión importante, que es la mirada, ¿no? Cómo se confecciona, cómo se condiciona la pintura de paisaje, cómo se condiciona el paisaje. Y el paisaje en realidad es la mirada, los lugares existen, pero en sí mismos no tienen belleza,
La belleza la pone el ojo del que lo mira. Esto pertenece a un grupo, o estos cuadros que vamos a ver, son de la escuela de Guadarrama, que es una escuela que busca, bajo los auspicios de Carlos de Haes, pues volver un poco a esa idea ya que viene del siglo XVII sobre el Guadarrama como un lugar representativo del paisaje español, ¿no? Ya lo había utilizado Velázquez, y ellos van ahí con la idea un poco siguiendo las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, con esas salidas que hacen por la sierra para buscar los paisajes, buscando el paisaje español y la sobriedad. Y estamos en la época del 98, la época en la que después Azorín, Unamuno van a hablar de la reciedumbre, la sobriedad del paisaje español. Pero aquí ya Casimiro ya se ha adelantado, y veis cómo ya casi prescinde del dibujo y está utilizando las masas cromáticas, las manchas de color, para dar forma, siguiendo las nuevas teorías ópticas de la época. Él solo. Y aquí tenemos como la referencia que siguen estos artistas, pues de Velázquez, como en los sucesivos cuadros que hace de la corona, de la monarquía, pues aparece el Guadarrama. Este es el príncipe Baltasar Carlos, que está diseñado para el Salón de Reinos, donde esperamos que vuelva pronto, y vemos cómo el Guadarrama se representa al fondo, ¿no? Bueno, la mirada nos trae estas ideas, ¿no? Cómo cada pintor pinta paisaje, pero cada uno pinta el paisaje que ve. Es el concepto de ventana, ¿no? Cada uno interpreta y ve la belleza de su paisaje, de lo que siente, porque el paisaje configura sentimientos, configura una sensación de pertenencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Joaquín Mir con esa visión mediterránea de la Sierra de Tramontana en Mallorca. O vemos, por ejemplo, a Aureliano de Beruete, uno de los grandes pintores de paisaje del siglo XIX, cómo pinta los paisajes de Cuenca, con esa mirada pues también bucólica. Como veis, siempre sin personajes, solo hay, es el paisaje el único protagonista. O vemos algo mucho más dramático, que es el paisaje de Zuloaga, los paisajes de Segovia, en la línea de la pintura del 98, un poco la idea de Unamuno y demás. Entonces el paisaje es algo que está lleno de significados, de emociones, y que además condiciona pertenencias. O sea, un paisaje al final es como una bandera, o sea, una bandera solo son colores, pero da sensación de arraigo, de pertenencia, de algo que es tuyo. Y eso es lo que hacen los pintores paisajistas a comienzos del siglo XX, ¿no? Su mirada nos traslada a ese paisaje que tanto queremos, que sentimos tan nuestro, ¿no? Y eso en el norte de España ha sido algo muy, muy importante. También hace ejercicios, siguiendo una vez más a Mariano Fortuny, de color y sin más protagonismo, buscando en las plantas, en los árboles, en las flores, esos formatos que siguen un poco toda la estampa japonesa, que es tan importante en la época, que ha llegado tanto a Europa y que es tan decorativo. Entonces hace ejercicios siguiendo este tipo de pinturas. O, por ejemplo, tenemos este otro, un tiesto muy sencillo en una ventana, pero con mucho naturalismo, con mucho detalle y dibujo, manteniendo los claroscuros. Pero es sorprendente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando ya en esta época ya la enfermedad ha avanzado, sin embargo, la pintura no se resiente demasiado de este tipo. Porque, como vemos, la enfermedad avanza. Esta enfermedad, que no es la cojera, por cierto, empezó a los 17, 18 años con una serie de brotes, como tantas veces ocurre los que hemos trabajado
en atención primaria pues lo sabemos muy bien, ¿no? Un chico o chica que a los 17 o 18 años está raro, contestatario, problemático, que no quiere, y poco a poco la cosa se va ensombreciendo, ¿no? Entonces, primeramente, pues era algo más sutil, era un carácter huraño, cerrado, quizás se relacionaba con esa sensación de ser rechazado, de que se burlaban de él, pero también ya empezó a verbalizar ideas de otro tipo, de tipo, pues de sus lecturas. Estuvo leyendo mucho la Sagrada Escritura, pero leía también cosas filosóficas, y empezó a veces a verbalizar pues, que era un personaje importante. Él decía cuando iba por Madrid que era uno de los 4 que habían muerto en Memphis. Bueno, pues una serie de ideas delirantes, todas relacionadas en general con la Biblia o con lecturas sagradas, como era tan común en esa época. Yo, el último paciente que tuve, pues las ideas delirantes venían por el móvil y por internet a través de una bebida que le habían dado en un bar, y entonces pues a partir de ahí el móvil le mandaba una serie de mensajes. O sea, todo eso, claro, está muy relacionado con el entorno cultural, con la actividad en los momentos culturales, ¿no? Se siente extraño, se siente rechazado, entonces hay momentos que va por ahí pues haciendo cosas raras, por supuesto siempre muy desaliñado, muy mal vestido, lo que os he contado en la Nevada. También hubo un episodio bastante importante en Madrid, que en la iglesia de las Calatravas un domingo pues se subió al púlpito y empezó a hacer prédicas y gritos y tuvieron que sacarle malamente. Todo esto, claro, desconsolaba a la familia, le daba una sensación de inquietud, de incertidumbre. También relacionado con su poco éxito en cuanto a su actividad artística, porque fue un hombre que pintó mucho en los años que estuvo en activo, que fueron por lo menos 15, y sin embargo, pues el marchante que tuvo y otros, pues le escatimaron mucho, le pagaron muy mal. Eso le irritaba, estaba de pensión en pensión, una vida bohemia, que tampoco supongo que ayudaba mucho a su situación psicológica. Entonces, cada cierto tiempo tenía un brote, y en el brote pues a veces se lo llevaban a Matamorosa, y eso generaba todavía mayores risas en el pueblo por sus rarezas, por sus formas de vestir, porque andaba por allí dando vueltas por los campos. Y aquí nos tenemos que hacer una gran pregunta, ¿no? ¿Es que los trastornos mentales pueden alterar la capacidad artística? En un pintor vamos a pensar que podía haber cuadros que fuesen raros. Pues en este pintor no se ha dado exactamente ese caso. Hay dudas sobre algunos cuadros, pero a pesar de que en momentos en los que tenía brotes importantes y estaba histriónico, verborreico, sin embargo, su pintura mantenía bastante el nivel. Hay épocas, como esta, por ejemplo, que se ve pues, como una mayor oscuridad, no sé, quizá épocas de pesadumbre, pero no se puede decir claramente que la capacidad artística esté realmente afectada, ¿no? Entonces, en este pintor es difícil discernir las épocas de lucidez y las épocas de enfermedad siguiendo solamente su obra. La única que siempre se ha dicho en la que se refleja este mundo alucinatorio con este carácter simbolista es la doble luna, que él explicaba con una serie de ideas cosmogónicas muy extrañas, y se excitaba muchísimo cuando se lo contaba a sus compañeros. Y es la única que tiene ese carácter un poco simbólico y extraño que no sabemos comprender muy bien. Y entonces aquí ya entramos en otro capítulo, porque esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con la enfermedad mental, no? ¿Es que genio, pintura y locura están unidos? ¿Hay que ser un genio? ¿Hay que ser loco para ser un genio? Y aquí tenemos a los dos clásicos
que todos conocemos como pintores locos, ¿no? Como pintores con una enfermedad mental. Por un lado Van Gogh y por otro Munch. Mirad lo que dice Munch, eso ya lo dice él mismo, pero también lo dice su cuadro El Grito, pues que representa muy bien ese mundo de psiquiátrico, de la angustia, de vivir permanentemente atemorizado por la enfermedad, por la muerte, ese mundo que representa plásticamente muy bien. Y también Van Gogh, que su inestabilidad mental, su agresividad a veces, pues también se manifiesta iconográficamente en esas líneas, en la mirada. No sé si habéis visto La noche de los coroneles, donde Peter O'Toole, ante el cuadro de Van Gogh, tiene una especie como de desvanecimiento, como un aturdimiento, porque esa mirada le taladra y le afecta psicológicamente. Bueno, pues estos son dos clásicos. Ha habido más pintores así, por ejemplo, tenemos a William de Kooning, que es un pintor que pertenece al expresionismo abstracto norteamericano de los años 60, que, pues de la escuela un poco de Pollock, que se caracterizaba porque su pintura era muy, muy detallista y tardaba mucho tiempo en hacer cada obra, por lo menos un año o año y medio. Pero hete aquí que a los 70 años pues, empezó con un cuadro de una demencia, un Alzheimer, y su pintura cambió radicalmente. Entonces, las pinturas posteriores a este momento las hace con mucha más rapidez, con otros colores. Ahí ha habido claramente una afectación de la mental, o sea, de la actividad iconográfica debida a la enfermedad. Mark Rothko, que seguramente también le conoceréis porque es la pintura de los campos de color, pues ensombrece, tiene episodios de cuadros depresivos severos, con oscilaciones, brotes, y al final de su vida, antes de suicidarse, pues ensombrece la paleta, sus cuadros son muchísimo más oscuros, mucho más tenebrosos, y por ejemplo eso se puede ver en la capilla interreligiosa que hizo en Houston, ¿no? en Texas. Y en ese momento surge Hans Prinzhorn, la colección Prinzhorn, de la clínica universitaria, de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg. Este hombre es un psiquiatra alemán y además es historiador del arte, y se le ocurre, él cuando llega es contratado en esta universidad porque ya ahí hay una pequeña colección de arte y de obras de arte de enfermos mentales. Y la idea que tiene es que quizá las obras iconográficas de los artistas puedan de alguna manera servir para caracterizar algunas de los diagnósticos. Tener en cuenta que estamos en una época en que la psiquiatría está empezando. No hay tratamiento para casi nada, pero sí se está intentando categorizar diagnósticos, hacer como en otras especialidades y ir poniendo, digamos, cada cosa en su cajón. Entonces, la idea de Hans Prinzhorn es ver, dado que la psiquiatría es una enfermedad, es una especialidad médica que ha trabajado y sigue trabajando con la palabra, porque lo que sabemos de los pacientes y cómo exploramos a los pacientes es a través, no solo de verlos, que también, por supuesto, pero principalmente a través de la palabra, ver si las imágenes y la iconografía nos pueden orientar de alguna manera en ese mundo tan proceloso de la enfermedad mental, ¿no? Él cree que el arte de estos pacientes pues es natural, o sea, puede ser arte o puede no serlo. Él no dice que eso sea arte, pero sí que hay artistas y hay otros que no lo son, pero que sus obras pueden darnos una idea de lo que estamos buscando. Y aquí tenemos algunas de las obras que están en la colección Prinzhorn, que si queréis podéis ir a ver al Hospital Universitario de Heidelberg. Tiene más de 6.000 obras y algunos son artistas realmente que tuvieron algún tipo de patología mental, y otros simplemente son diletantes, o sea, dibujan, pintan, y tiene la ventaja de que expresan su interior
no solo ya les vemos a través de la palabra, sino también a través de las imágenes, ¿no? Este hombre buscaba una forma quizá de que ayudase, no que sustituyese al diagnóstico tradicional, sino que ayudase a que estas iconografías pudiesen orientar hacia un diagnóstico, ¿no? E incluso pretendió en el libro que a lo mejor determinadas imágenes representaban algún tipo de pulsión, pues hacia la melancolía, hacia la psicosis, la agitación, en fin, era una idea. No fue muy recibido y, por supuesto, no es admitido en el ámbito de la psiquiatría científica. Pero bueno, es una idea interesante y una idea que además ha derivado en otra cosa que luego ha sido muy útil en la psiquiatría, que es un poco la arteterapia, ¿no? La terapia ocupacional, el que en los nuevos sanatorios pues la gente pues dibujase, pintase y se expresase con cierta libertad. Y esta colección, estos dos cuadros también son de la colección, tuvo una influencia importantísima en el arte del surrealismo, que surge en ese momento alrededor también un poco de las ideas de Freud, todo este mundo del surrealismo, del subconsciente, y fue una fuente de inspiración para determinados artistas, sobre todo pues Paul Klee, Max Serres o André Breton, ¿no? Y aquí podemos ver, como ejemplo, ya que estamos abonados a Leonora, pues el mural del mundo mágico de los mayas en el Museo Antropológico en Ciudad de México, ¿no? La verdad es que al final pues podéis ver que realmente, bueno, puede haber sintonía en la obra, ¿no? Esa admiración que tiene el surrealismo por el arte de pues de la gente, de los niños, de los perturbados mentales, en fin, buscando la naturalidad, la esencia que está en tu interior, ¿no? Y también ocurre con el Art Brut de Jean Dubuffet. Esta es la colección que él donó a Lausanne, pero Jean Dubuffet tiene la idea de que hay un arte que proviene de personas no formadas culturalmente, que están fuera de los circuitos de los críticos artísticos, un poco de las tendencias, y que ellos expresan su interior, sus vivencias, de una forma natural. Y a esto se le llamó Art Brut. Hubo una gran exposición en París después de la Guerra Mundial y, bueno, pues aquí tenemos una de sus obras, esta es de Dubuffet, pero bueno, reúne a muchos artistas o a muchas personas que hacen este tipo de obra y que también ha tenido mucha influencia en el arte contemporáneo. Porque bueno, pues aquí tenemos que decir que este tipo de pintura se utilizó en la época de los nazis para hacer la gran exposición que hubo de arte degenerado en Múnich primero y luego en Berlín en 1937, ¿no? Esa gran exposición reunió obras de artistas contemporáneos, de Kirchner, de Paul Klee, de Kandinsky, de Chagall, y se mezcló con este tipo de obras, tanto de la colección Prinzhorn como de la colección de Dubuffet, un poco en la idea de considerar que es un arte degradado, degenerado, porque las mentes que lo han elaborado lo son, tanto la de los artistas contemporáneos de las vanguardias como la de los enfermos mentales que habían hecho toda esta obra. Entonces, bueno, esa idea se hace pues un poco, claro, para ridiculizar un poco, buscando la parte negativa del asunto. Y en este contexto, en los Estados Unidos, surge la reportera Nellie Bly, una de las primeras periodistas de investigación, una mujer que el editor de su periódico, el New York World, le propone meterse en el interior de un psiquiátrico de mujeres que había aquí en Nueva York, el Blackwell's Island, es un psiquiátrico a la usanza de la época, hacerse pasar por loca y
tomar de primera mano información sobre lo que allí pasa, ¿no? Porque en ese momento pues todo el mundo sabe que mejor tirarse por el puente de Brooklyn que ir a un psiquiátrico, ¿no? Bueno, pues esta mujer estuvo 10 días y cuando salió hizo una serie de artículos periodísticos explicando lo que allí ocurría, cómo se trataban las mujeres aquellas, y luego con eso hizo un libro y se llegó a hacer una película, que es reciente, que se llama 10 días en un manicomio. Quizá muchos sí que hayáis visto El intercambio, que es una película que han puesto en la tele varias veces, dirigida por Clint Eastwood, es bastante reciente, y protagonizada por Angelina Jolie. No sé si la habéis visto, la recordáis patinando, va patinando en una sala muy grande, porque son unas mujeres que son telefonistas en Los Ángeles. Esto es un hecho real que ha ocurrido en 1928. Esta mujer, que es una madre soltera, un día va a buscar a su hijo al colegio y ha desaparecido. Y no aparece, lo denuncia la policía y meses después la policía le entrega un niño y ella no lo reconoce porque no es su hijo. Y a partir de ahí pues empieza a decir que ese no es su hijo, total, que al final de todo acaba en un psiquiátrico, por mujer reivindicativa y protestona y agresiva. Y bueno, pues ahí se ve el tratamiento que recibe esa mujer en el psiquiátrico, ¿no? Bueno, pues es un poco para hacernos idea de problemas que había en los psiquiátricos de la época. En esta época aparecen los manicomios, que es una palabra que suena muy mal, pero la verdad es que en aquella época fue un avance, porque supone la entrada, pues de alguna manera, de lo científico y de la medicina en los antiguos asilos. Es el paso de loco, de perturbado a enfermo, con todo lo negativo que me queráis contar, y estoy de acuerdo. Pero el paso conceptual es importante, ¿no? Pues se busca, hay muchos de estos centros que buscan la comodidad de los pacientes, claro, todo esto también depende del dinero, porque en España todo esto lo que falta es dinero, y después de la guerra de la independencia, después de las guerras carlistas, hay poco, y hay pues sitios como de beneficencia, casi siempre llevados por la Iglesia, y casi siempre realmente centros de reclusión, ¿no? Aquí tenemos uno que os lo he traído como curiosidad, el psiquiátrico de Sant'Águeda, que ahora es un centro sociosanitario en Mondragón, es muy antiguo, fue inicialmente un balneario, pero este sitio, cuando todavía era un balneario, en 1897, fue asesinado a tiros Cánovas del Castillo, que era el presidente del gobierno en ese momento. Ahora es un centro sociosanitario, pero también ha sido un centro psiquiátrico. Y aquí tenemos el de triste memoria de Peñacastillo, que también pues, era un centro un poco con las condiciones un poco de esa época, ¿no? Condiciones hoteleras bastante buenas, con un jardín muy grande, bueno, pues un poco con otra idea, ¿no? de lo que se podía ofrecer a los pacientes en ese momento. Y este es el sanatorio del doctor Esquerdo en Carabanchel Alto, donde ingresó a su pesar, pero bueno, ya no era posible más, Casimiro, cuando ya no daba más de sí, la familia ya no podía más, y bueno, se pidió una pensión a la Diputación, y con eso y lo que aportó la familia estuvo 8 años en este psiquiátrico. El doctor Esquerdo representa, aunque no ha dejado mucha producción científica, pero sí representa, está vinculado a la época un poco esta previa al regeneracionismo, las ideas de la Primera República, era muy amigo de Ruiz Zorrilla. Entonces, bueno, intenta implantar una psiquiatría diferente, más al estilo de Cataluña o al estilo de lo que viene de Francia e de Inglaterra. Nuevos conceptos en los cuales hay un mayor cuidado hotelero de los pacientes, se considera muchas veces separarles de su medio, que muchas veces era muy pernicioso y estaban mejor aquí que en el lugar del que procedían. Se vanagloriaba de que no tenía tapias y había un jardín importante, y bueno, pues se buscaba teóricamente, y eso se anunciaba, un poco buscar la curación, algo que antes no existía, porque
los enfermos mentales desde siempre lo que se ha hecho es quitarles del medio, o sea, sacarles de la sociedad y recluirlos de una u otra manera. Eso es lo que estudia el sociólogo y psicólogo Michel Foucault, hablando pues todo esto de los espacios de la locura, ¿no? Habla como en su obra Historia de la locura, como la única posibilidad que había era protegerse de ellos, cuando en realidad muchas veces, eran más peligrosos los que estaban fuera que los que estaban dentro, ¿no? Porque ya veis que se reían de ellos y tal. Entonces, lo que ha prevalecido es la custodia de estos pacientes de una mejor o peor manera. Aquí en España hemos tenido hasta una reina, ¿no?, que ha estado custodiada y apartada de la circulación, pues porque no era conveniente. Es verdad que no había herramientas, o sea, la psiquiatría realmente se desarrolla a partir de la llegada de la farmacología, pero hasta entonces, ¿qué se podía ofrecer en estos lugares a los pacientes? Pues sí, les podías cuidar, en el mejor de los casos les podías ofrecer una terapia ocupacional, les podías, no sé, lavar y dar de comer bien, pero no había más herramientas, y hay que ser justo también en eso, ¿no? Y este hombre pues tenía una sucursal que se llamaba El Paraíso en Villajoyosa, de donde él procedía, con esa idea, ¿no? Un poco esa idea que hemos hablado que también tenía Prinzhorn, de buscar las mejores condiciones posibles, el sol del Mediterráneo, el mar, y ahí se llevaba a los pacientes que tenían más posibilidades, quizá pues buscando un poco que se animasen, y allí llevó a Casimiro, ¿no? Casimiro cuando llegó ya estaba muy deteriorado, pero bueno, él intentó, dijo que qué bonito es esto, sacar los pinceles, pero no fue capaz de hacer nada, ¿no? Os traigo este cuadro porque este fue puesto en la exposición que se hizo al año siguiente de su muerte en el Círculo de Bellas Artes, y también en la gran exposición, que es lo más importante que se ha hecho, que hubo en el Museo de Bellas Artes, en lo que ahora es el MAS, en 1998, en el centenario de su muerte. Y para mí es una idea reconfortante pensar que bueno, pues que fue capaz de hacer algo así. La autoría no se admite y es muy... Pero bueno, es una idea que te consuela pensando que quizá este hombre podía haber mejorado, ¿no? Y finalmente, pues como ocurre en estos casos, acabó falleciendo por una infección purulenta. Es lo único que queda de él, porque esa clínica perdió todos los historiales clínicos, y se habla de una infección purulenta en la cadera, que quizás estaba relacionada con su enfermedad inicial. Pero bueno, no siguió más que el destino tan frecuente de muchos de estos pacientes, que después de años de estar ingresados en un centro de este tipo, con mayor o mejor alimentación, pero bueno, con pocos objetivos vitales, estando fuera de la sociedad, pues al final no son más que muertos vivientes, ¿no? Y que por una u otra manera, pues todo eso también tiene una repercusión orgánica, y cualquier infección o enfermedad intercurrente pues acaba con ellos, ¿no? Y esto es lo que ocurrió con este hombre, que fue enterrado inicialmente en Madrid, pero en 1922, por iniciativa popular, pues todos los restos se trasladaron a Reynosa, vinieron en el tren, hubo una gran procesión, se hizo un homenaje y fue enterrado, y allí se hizo este monumento. Y entonces os quiero poner un poco como resumen este soneto que figuró en la exposición esta del Círculo de Bellas Artes de 1899 por un escritor, un poeta de la época, que era periodista, que resume muy bien un poco lo que yo creo que fue su trayectoria, ¿no? Un gran copista de la naturaleza, con cuadros llenos de vida, llenos de luz, de color, que no tuvo mucha fortuna, no, a pesar de su genio, no tuvo mucha dicha a lo largo de su vida, fue desdeñado y sigue siendo de alguna manera inadvertido, porque sí, está presente, pero bueno, su obra está casi toda en colecciones particulares,
y no... Yo creo que, bueno, pues quizá algún chico de los que ahora están estudiando en la universidad pues tenga interés por su pintura, que estaría muy bien, y se pudiese hacer alguna tesis doctoral reuniendo un poco esta obra, porque es una obra que realmente merece la pena, que nos ha influenciado en nuestro, digamos, en nuestra ser en Cantabria, en nuestra ser como montañeses, esta idea de este paisaje, de este mundo al que nos podemos retirar y al que siempre recordamos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco y nada, pues esto es lo que...